Dios les bendiga, amados hermanos y hermanas del Centro Evangelístico Misionero Tanara, la iglesia que por la gracia de Dios pastoreamos. Les envío un saludo desde aquí, desde la intimidad de mi casa. Bendiciones a los hermanos de las diferentes iglesias de Panamá, que siempre estamos en contacto, que siempre estamos en coinonía. A los hermanos de Nicaragua, a los hermanos de Cuba, a los hermanos de Honduras, de Guatemala, a mis hermanos de Ecuador. Les bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesús. Hermanos queridos, en esta ocasión estoy con ustedes para compartir una palabra de parte de Dios en este domingo, que el Señor nos permite una vez más compartir con ustedes. Quiero hablar acerca de el ser aptos para el reino de Dios. Quiero hablar de este tema. Creo que va a ser un tema de mucha bendición para todos nosotros. Creo que va a ser un tema que nos va a edificar mucho, sobre todo en este tiempo, ¿verdad? Donde estamos viviendo crisis sanitaria casi en todos los países, estamos en cuarentena. Y yo creo, mis hermanos, que aparte de todo también es un tiempo que nos permite entender algunas verdades que están en la palabra de Dios, cosas que a veces no son entendidas a cabalidad. Pero creo que tenemos tiempo para entender muchas cosas. Y yo quiero compartir hoy acerca de el ser aptos para el reino de Dios. Quiero hablar de esa palabra que Jesús dijo, ¿verdad? Y quiero que me acompañe al Evangelio de Lucas en el capítulo 9, en el verso 57 en adelante. La palabra del Señor dice de la siguiente manera. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guarida y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Y él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Padre, bendecimos tu palabra. Sabemos que tu palabra, Señor, está bendecida. Bendícela aún más. Abre nuestro entendimiento, Padre, para que podamos entender lo que tú quieras decirnos con esta palabra, Señor. Y que ese terreno, que es el corazón de tu pueblo, Padre, ya esté listo para recibir la semilla de vida que va a ser implantada, y el propósito por el cual tú envías esta palabra se cumpla en cada oyente y en cada vida, Señor. Amén y amén. Ser aptos para el reino de Dios es lo que quiero compartir en este domingo con todos ustedes. Y este sermón tiene como propósito, hermano, despertar en nosotros ese deseo de consagrarnos, ese deseo de entregarnos al Señor, al entender aquella verdad, aquella palabra, cuando Jesús dice que ninguno que poniendo la mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Esa es la frase clave que aparece en esta narrativa. Ahora bien, la palabra apto, como aparece ahí con P, A-P-T-O, apto, está escrita en el griego eutetos y habla de alguien que es idóneo para un fin, y habla de alguien que está bien adaptado para un propósito, alguien que está bien adaptado para algo. Pero eso es lo que se dice cuando alguien es apto. Usted es apto para esta profesión, usted es apto para esta misión. Están diciendo: Usted está bien adaptado para hacer tal cosa. Usted es idóneo para hacer X o B cosa. Eso es lo que se dice cuando una persona es apto. Pero aquí la palabra apto, en esta parte donde Lucas narra esta historia, está escrito en una forma negativa, ¿verdad? Que quiere decir aquí algo que no es útil, algo que no es de provecho, algo que es incompetente. Es lo que está diciendo Jesús cuando dice que cualquiera que poniendo la mano en el arado mira hacia atrás
no es apto para el reino de Dios. Está diciendo, usted pone la mano en el arado y usted mira hacia atrás, usted para este reino no es útil, no es de provecho y tampoco es competente. Está hablando en la forma como un jefe le está hablando a sus súbditos. De hecho, mis hermanos, tenemos que entender todas aquellas partes donde Jesús dio alguna parábola, alguna enseñanza y habló acerca del reino de Dios. Yo voy a estar más adelante dando algunas otras enseñanzas más acerca del reino de Dios y quiero hacer una pequeña aclaración aquí en cuanto a lo que es el reino, porque hay una falsa doctrina por ahí que se llama la doctrina del reino ahora, donde se le enseña a la gente a establecer el reino. Establece el reino aquí, establece el reino allá, establece el reino por otro lado. Nosotros no somos llamados a establecer ningún reino. Cuando se habla del reino de Dios, se está hablando de la segunda venida de Cristo a la tierra. Aquella oración modelo cuando el Padre nos enseñó a orar, dijo, venga a nosotros tu reino. O sea, esa frase, venga a nosotros tu reino, está hablando acerca de la importancia que es que Cristo regrese a la tierra y ahora más que nunca lo estamos comprendiendo, ¿verdad? Cuán necesario es que Cristo regrese. Entonces, nosotros somos la iglesia del Señor, somos el cuerpo de Cristo, no somos el reino de Dios. El reino lo va a establecer Cristo en su segunda venida. Nosotros somos ciudadanos del futuro reino que Cristo establecerá en la tierra. Por eso hay muchas parábolas donde Cristo comenzó diciendo, porque el reino de los cielos es semejante a, y de ahí vinieron muchas enseñanzas. Entonces, para resumirla, cuando él dice, el reino de los cielos es semejante a, podemos decir, en el reino de los cielos, o sea, entre nosotros, hay mucha gente que dice ser ciudadanos de ese futuro reino. Hay mucha gente que dice estar esperando a Cristo, estar esperando su segunda venida. Ok, a simple vista, esos son los ciudadanos del reino. Jesús está diciendo, el reino de los cielos es semejante a. Y ahí vienen muchas cosas. En el reino de los cielos, o sea, entre los ciudadanos del reino, hay buenos oidores y hay malos oidores. Eso refiriéndose a la parábola del sembrador. Entre los ciudadanos del reino hay trigo y hay cizaña. Entre los ciudadanos del reino hay gente que es apta y entre los ciudadanos del reino hay gente que no es apta. ¿Por qué? Porque nosotros como ciudadanos del reino, nosotros expresamos el reino. Nosotros expresamos el carácter de ese reino. El reino de Dios, mis hermanos, es más poderoso que el reino que está ahora mismo en el mundo, que es el reino de las tinieblas. Por eso, cuando hablamos del reino de Dios, mis hermanos, vemos señales de poder, como por ejemplo sanidades, liberaciones, transformaciones, gente nacida de nuevo, iglesias poderosas estableciéndose. Son cosas que expresan el reino de Dios aquí en la tierra. Y cada vez que usted vea una señal de poder como sanidad, liberación, como gente convertida para Cristo, verdaderamente transformada, discipulada, eso está diciendo que el reino de Dios se ha acercado a nosotros. El reino de Dios se acercó a nosotros en la persona de Jesús, pero ahora, mientras Cristo no está aquí y está su Espíritu Santo, los ciudadanos del reino expresan el reino de Dios aquí en la tierra, mas no lo establecen. Lo establecerá Cristo en su segunda venida. Entonces, mis hermanos, aquí en esta narrativa estamos hablando de una porción a donde Cristo le está diciendo a tres personas, está hablando con tres personas. Bueno, al parecer estaba el grupo de discípulos ahí con él, había mucha gente ahí con él, pero Jesús parece que va a una misión y lo que viene después es la misión de los 70. Parece que Jesús iba a pasar a otro lado y venía otra faceta de la relación de él con sus discípulos, que era enviar a 70 a predicar a diferentes ciudades. Entonces, parece ser que Jesús, puede ser que estaba hablando algo de eso entre sus discípulos en ese momento, y Jesús le dice a uno de ellos, uno primero se acerca y dice, Jesús, Señor,
te seguiré a donde quiera que vayas. Ese fue el primero, se ofreció. Jesús le dijo, las zorras tienen guarida, las aves de los cielos tienen nido, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Y dijo a otro, ahora Jesús le dice a otro, sígueme. Y dice que le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi Padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces dice que también le dijo a otro. También dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Entonces Jesús ahí le dice a todos, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Vamos a ver 3 lecciones en cuanto a esto de ser apto para el reino de Dios. Ya dije que nosotros como ciudadanos expresamos el reino de Dios. Muy bien. El reino de Dios también tiene un mensaje aquí en la tierra. El mensaje del reino es arrepentíos y bautícense. Ese fue el mensaje de Juan el Bautista. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Posteriormente, Jesús también, cuando inició su ministerio terrenal, también dio el mismo anuncio. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, yo quiero primero hablar de los requisitos para ser parte de ese reino. ¿Qué hay que ser para ser parte de ese reino? ¿Cómo yo sé que yo soy parte de ese reino? Bueno, significa, hermano, para ser parte de ese reino, que yo soy una persona que primeramente que nada ha aceptado un arrepentimiento genuino. He experimentado un arrepentimiento genuino, verdadero, y por ende yo pienso diferente de alguien que no se ha arrepentido. Los ciudadanos del reino, lo que hace a alguien apto para ser parte del reino es que primero que nada es una persona transformada, ¿verdad? Para entrar en ese reino hay que arrepentirse de sus pecados. Hay que nacer de nuevo. Hay que ser una nueva criatura para poder entrar a ese reino de los cielos. Entonces, los ciudadanos del reino de los cielos son personas que aportan a la extensión de ese reino. Ese es el segundo requisito. Aportan a la extensión de ese reino. ¿Cómo se llama eso? Evangelización. La persona que se ha arrepentido, la persona que ha nacido de nuevo, la persona que ha sido transformada, desea, quiere que otros oigan ese mismo mensaje también. Por eso, todos aquellos que son ciudadanos del reino y que han experimentado ese arrepentimiento genuino y son transformados, han sido transformados por la gracia y el poder de Dios, son personas que aportan a ese reino. ¿Y cómo aportan? Aportan a través de la evangelización. El reino de Dios se extiende en la tierra. Los ciudadanos del reino se extienden, se expanden en la tierra a través de la evangelización. Hermano, es una cosa cuestionable que alguien se haya arrepentido de sus pecados, que alguien haya nacido de nuevo, pero que no predique, pero que no evangelice, que no gane almas para Cristo. Eso es cuestionable. Alguien, mis hermanos, que haya experimentado esa transformación, pero no le hable a su pariente cercano, no le hable a su vecino, no le hable al compañero de trabajo. Eso es cuestionable. Eso es cuestionable y muy cuestionable. Los ciudadanos del reino aportan a la extensión de ese reino a través de la evangelización. Y número 3, mis hermanos, los ciudadanos del reino se muestran, se manifiestan porque son personas que dan testimonio al mundo, ¿verdad? Testifican lo que el Señor ha hecho en su vida, testifican las maravillas de Dios, testifican las cosas grandes de Dios. Es, hermano, también cuestionable que alguien diga, yo soy ciudadano de ese reino, sin embargo, yo no testifico al mundo. Sin embargo, yo no le digo al mundo lo que Dios ha hecho conmigo. Esa es una manera también de evangelizar. Es una manera también, mis hermanos, de expresar que el reino de Dios se ha acercado, diciéndole a otros cómo que el Señor me sanó, me libertó, orar por los enfermos,
¿verdad? Orar por situaciones, creer en que Dios va a hacer un milagro en un momento dado. Hermano, eso se llama dar testimonio al mundo, decirle al mundo las cosas que Dios ha hecho con mi vida. Yo pudiera, hermano querido, decirle al mundo, yo pudiera grabar por largas horas diciendo lo que Dios ha hecho conmigo. Yo lo pudiera hacer. Pero, hermanos, yo creo que todos los que están aquí oyendo tienen algo que decirle al mundo. Tú tienes algo que decirle al mundo. ¿Qué hizo Dios contigo? ¿Verdad? ¿Cuál fue el fruto de tu relación con el Señor? Yo creo que todos los ciudadanos del reino tenemos algo que decir al mundo. Tenemos mucho que aportar con la evangelización. Y los ciudadanos del reino de Dios tenemos estos tres requisitos: transformación, evangelización y testimonio. Esos son los requisitos que hacen que alguien sea parte de ese reino de Dios. Ahora voy a una segunda lección. ¿Cuáles son los aspectos que hacen a alguien no idóneo para el reino de Dios? No idóneo. Vamos a verlo aquí. Primero, mis hermanos, tenemos que ver en las palabras de Jesús por qué surgieron esas palabras. ¿Por qué? Hay un por qué surgieron esas palabras. Y uno de los aspectos que hace a alguien no idóneo para el reino de Dios es ser una persona que antepone las cosas del mundo por encima del reino cuando es llamado. Mire, ¿qué pasó en Lucas 9, 57 al 58? Con el primer hombre que le dijo a Jesús: te seguiré a donde quiera que vayas. Muchos comentaristas y eruditos bíblicos dicen que ese hombre era un escriba. Y se cree que ese hombre era un hombre acomodado, era un hombre de clase alta. Sin embargo, ese hombre parece ser que no pensó, parece ser que no midió sus palabras, parece que fue movido por la emoción en el momento en que dijo: Señor, te seguiré a donde quiera que vaya. Y por eso Jesús le da a él una respuesta conforme a lo que él era. Jesús le dice a él, a un hombre de clase alta, le dice: las zorras tienen guarida y las aves de los cielos tienen nido, pero el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar la cabeza. Le está diciendo: tú tienes muchas cosas, tú tienes muchas posesiones. El Hijo del Hombre no tiene nada en esta tierra, por lo tanto, no te es garantizado que lo que tú tienes lo vayas a tener doble. No es garantizado que lo que tú tienes vayas a poder mantenerlo. No te es garantizado. La vida te va a cambiar, porque de hecho el llamado de Dios le cambia la vida a cualquier hombre. Entonces, este hombre al parecer se quedó sin palabras. No tuvo nada que decir. ¿Por qué? Porque lo que se ve en este hombre, él no estuvo dispuesto a dejar su comodidad. Él no estuvo dispuesto a dejar lo que tenía. Por eso se quedó en ese momento dado sin respuesta. Él calculó cuando vio la respuesta de Jesús. Él pensó, meditó. Hermanos, y por ahí dicen que el que calla otorga. Bueno, este hombre se quedó sin palabras y al parecer él prefirió quedarse con su vida, con la vida cómoda que él tenía, y eso hizo que este hombre no fuera apto para ir a expresar el reino de Dios. Porque en el capítulo 10 viene la misión de los 70. ¿Y qué están haciendo esos 70? Están expresando el reino de Dios. Entonces viene el otro hombre en el versículo 59 al 60. A ese es Jesús el que se le dirige y le dice: sígueme. Y él le dijo: Señor, deja que primero vaya y entierre a mi padre. Ahora, según los estudiosos de la Biblia, dicen que el padre de este hombre no estaba muerto. El padre de este hombre estaba vivo. Lo que pasa es que este muchacho parece ser que era el hijo mayor, el primogénito. Y en la cultura judía, el hijo mayor, el primogénito, recibía una doble porción de lo que el padre dejaba como herencia. Y él, en esa doble porción, él determinaba, él decidía
si él le daba a los otros hermanos. Era él el que repartía y repartía conforme a como él lo decidía. Entonces este muchacho está entre los tres, este es el privilegiado, porque este es el que Jesús le dice directamente, sígueme. Pero él está diciendo ahora, Señor, deja que primero vaya y entierre a mi padre. O sea, en otras palabras, vamos a parafrasearlo en nuestro contexto. Señor, cuando mi papá muera y yo reciba la herencia y tenga lo mío, entonces yo voy y te sigo. Y Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Ahora, Jesús no está hablando en forma despectiva hacia los muertos, hacia la gente del mundo. No, Jesús no está diciendo eso. Jesús le está diciendo a este muchacho en otros términos, no sé si en términos metafóricos, como lo quieran poner, Jesús le está diciendo a él, a ese muchacho, que dejara sus temores. Este tuvo temor de perder en un momento dado lo que le correspondía. Y ese es el riesgo a la cual mucha gente hoy no se quiere exponer. Mucha gente hoy quiere seguir al Señor, pero con ciertas limitaciones. Entonces, Jesús no está diciendo que la gente, que los familiares inconversos son menos. No, pero lo que está dando a entender es que la predicación de ese reino es más prioridad que cualquier otra cosa en el mundo. Entonces, este joven tiene temor a que su padre muera y él perder la herencia y no estar allí en ese momento. Hermano, servir al Señor a veces nos cuesta un alto precio en la vida. Hay gente que no está dispuesta a pagar un alto precio por servir al Señor. Todos quieren servir al Señor, pero hermano, nadie quiere perder nada. Hoy vivimos en esta época a donde todos quieren servir, a donde todos quieren ser protagonistas, pero nadie quiere perder nada, nadie quiere dejar nada. Entonces este muchacho tiene sus temores ahí, los pone por delante y Jesús le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Esto, mis hermanos, está diciendo que en este mundo, viendo desde la perspectiva de este joven que dije que fue el privilegiado de los tres, porque este fue el que Cristo llamó personalmente. Si vemos algo aquí, podemos decir esto. Hay hombres en la vida que son llamados a ser ingenieros, a ser doctores, a ser maestros, a ser profesionales, y eso está bien, porque son personas que aportan a la sociedad. Y gloria al Señor, porque son personas que necesitamos. Pero hermano, eso está bien, que tú estudies, que tú te prepares, pero no hay un privilegio más grande que el Señor a ti te llame personalmente, te seleccione, te diga, ven, te he llamado para esto, pero ese llamado implica que tú dejes todo. Ese es un mensaje bastante extraño en nuestra sociedad. Es un mensaje bastante extraño en nuestro contexto, sobre todo en países donde todo es prosperidad, donde todo está bien, donde todo es solvencia. Eso, mis hermanos, es un mensaje extraño. Inclusive, hoy nosotros vemos que las iglesias crecen hacia adentro, pero no crecen hacia afuera. Las iglesias crecen, tumban paredes, edifican hacia los lados, hacia arriba, más estacionamiento, pero casi, hermano, casi nadie sale de ahí a hacer la obra del Señor. Y eso pudiera estar hablando de que mucha gente ahí está temerosa de perder algo por servirle al Señor. De que mucha gente está temerosa de empezar de cero, de pagar un precio. Hermanos, y yo te voy a decir, ser llamado por el Señor es el privilegio más grande que puede tener un hombre en esta vida, por encima de todos los otros logros seculares que tú has podido alcanzar en un momento dado. Gloria a Dios por tus logros seculares, gloria a Dios por el profesionalismo. Pero hermanos, no hay nada más grande que Dios te llame a ti a servir y a decirle a otros que el reino de los cielos se ha acercado. Y a decirle a otros, esta es la expresión del reino.
a decirle a otros, un día ese reino se establecerá, a decirle a otros que Cristo va a venir un día. No hay nada, mis hermanos, mejor que el Señor te llame. Y gloria a Dios por aquellos que el Señor ha llamado y predican en sus lugares de trabajo, predican en sus oficinas, predican en el taller, predican en la calle, en los puntos de compra, en los supermercados. Gloria a Dios por aquellos que dentro de sus trabajos seculares predican allí dentro. Pero hay llamados de Dios que implican que se deje todo. Es una gracia de Dios. Para mí es una gracia de Dios que Dios te llame. Y por ejemplo, cuando vemos hombres como Pedro, Jacobo, Juan, que dice la palabra que lo dejaron todo y le siguieron. Estos hombres fueron aptos para el reino de Dios. Y hermanos, entonces anteponer las prioridades del mundo, dejarse llevar por los temores, fueron estos dos. Y el tercero, que está en el versículo 61, dice que ese también se expresó hacia Jesús. Jesús no lo llamó a él. Este se dirigió a Jesús y dice que le dijo: Señor, te seguiré, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. En Israel, las despedidas no eran un adiós, un simple adiós, un hasta luego. La despedida era una fiesta de 7 o 14 días, algo así. Se cerraban las puertas y nadie podía salir, y ahí había comida, había bebida, había de todo, había baile, danza, todo. Y eso era toda una celebración. Entonces, este hombre que primero se ofrece y el Señor quiere gente dispuesta, claro que sí, se ofrece, muestra una disposición, pero al fin y al cabo la disposición de él es una disposición a medias, porque él antepone sus sentimientos humanos. Quería primero una celebración con los amigos, con los vecinos, con los hermanos y todo esto. Hermanos, y Jesús le dice a ese hombre, ¿verdad? Al oír a ese hombre, Jesús le dice a todos los demás: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. En otras palabras, ustedes tres, ninguno es apto para lo que viene. Y llama la atención que el capítulo 10 comienza diciendo: después de estas cosas, capítulo 10, verso 1, después de estas cosas, designó el Señor a otros 70, quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad, lugar donde había de ir, ¿verdad? Los envió para que el Señor dijo: a la verdad la mies es mucha, los obreros son pocos, rueguen al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y los envió, mis hermanos, a anunciar el mensaje del reino, a decirle a la nación que el reino de Dios se había acercado, pero no solamente a decírselo, sino también a expresarlo con señales de poder, con sanidades, con liberaciones y con el mensaje de paz. Además de estos tres, las inclinaciones materialistas hoy nos están haciendo daño, hermano. Hoy hay en la iglesia mucha inclinación materialista. La falta de determinación hoy está haciendo que mucha gente no sea apta para el reino de Dios. Entonces, mis hermanos, ¿cuáles son las cosas, en tercer lugar, que hacen a uno apto para el reino de Dios? Vamos a ver 4 actitudes que nos hacen aptos para el reino de Dios. Primero, alguien es apto cuando entiende la importancia que es anunciar el reino de Dios a este mundo perdido. Cuando tú entiendes la importancia del mensaje del reino a este mundo perdido, tú te haces apto para ese reino, te haces idóneo, te haces útil, hermano, y eres de provecho para anunciar ese reino. Ahora, eso, a diferencia de estos 3 hombres de esta historia, te voy a decir algo. Estos 3 hombres no entendieron la importancia de lo que ellos estaban haciendo. Ellos no entendieron esa importancia. Ellos no entendieron la importancia de
en qué lugar estaban y tampoco entendieron la importancia de con quién estaban. A diferencia de usted y de mi persona, estos tres estaban con Jesús, caminaban con Jesús, oyeron a Jesús, estaban siendo formados por Jesús, pero al fin y al cabo, cuando les tocó decidir, ellos no entendieron quién era ese que los estaba instruyendo. Ellos no entendieron quién era ese con quien ellos caminaran, con quien ellos estaban caminando. No entendieron en qué momento y en qué época estaban viviendo y no entendieron qué importancia tenía que ellos fueran y dieran ese mensaje a los que lo necesitaban. Entonces tú te haces apto para el reino de Dios cuando tú entiendes la importancia que tiene anunciar ese reino a este mundo. Tú te haces apto en segundo lugar cuando tú estás dispuesto a vivir para ese reino. ¿Estás tú dispuesto a que Dios te cambie? ¿Estás tú dispuesto a vivir para Dios? Yo quiero decirte algo, hermano. El cristianismo consiste en vivir para otros, no en vivir para ti. Amamos a la familia, estamos con la familia, pero hermano, por causa del mensaje del reino puede darse el caso de que aún la misma familia se ponga en contra tuya. Es bíblico. Jesús se lo dijo a sus discípulos. Yo no he venido a traer paz a la tierra, yo vine a echar fuego porque por causa mía estarán 2 contra 3 y 3 contra 2. Y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Y si los de tu casa están a favor tuyo y de ese mensaje, gloria al Señor. Pero hay hogares donde no. Entonces yo te voy a decir algo. Nosotros tenemos que estar dispuestos, nos hacemos aptos para ese reino cuando estamos dispuestos a vivir para ese reino. No importa lo que cueste en un momento dado. Tú te haces apto, mis hermanos, cuando tú estás dispuesto a dejarlo todo por ese reino. Cuando tú estás dispuesto a dejarlo todo por ese reino, tú te haces apto para ese reino. Yo recuerdo a mis hermanos, muchos hermanos lo han oído. Cuando el Señor me llamó al pastorado, qué alegría. Yo tuve una experiencia de llamado con Dios. Pero al tiempo esa experiencia se cumplió, entendí que era el pastorado, el ministerio pastoral. Posteriormente hubo otra experiencia donde el Señor me llamó a tiempo completo y yo no lo quise creer, no lo quise entender, porque en aquel tiempo, cuando, hermano, el salario mínimo en Panamá eran 400 o 300 dólares y yo ganaba casi 600, rayando los 700, no era lo mismo. Hermano, el Señor me llamó y la iglesia nos daba un salario, mis hermanos. La iglesia nos daba un apoyo de 25 dólares quincenales. Y yo tuve una experiencia donde el Señor me dijo que yo era llamado a tiempo completo. Entonces, hermanos queridos, yo tuve que orar a Dios. Y yo obedecí a Dios, decidí obedecer a Dios. Hermanos, yo no tuve visiones, yo no vi nada. Yo por fe acepté lo que Dios me había dicho. Y yo te voy a decir hasta hoy, no soy millonario. No soy un hombre de clase alta, pero yo no me arrepiento de haberle obedecido al Señor en ese momento. Dejé muchas cosas, mucha gente me trató de loco. Mucha gente me trató de loco. ¿Y sabe por qué me trataron de loco? Por la prosperidad que estaban viviendo. ¿Y sabe qué, hermano? Hoy, mire la crisis que estamos viviendo y yo estoy anunciando el reino de Dios. Estoy lleno de paz, estoy lleno de tranquilidad. Tú te haces apto para el reino de Dios cuando tú estás dispuesto a dejarlo todo por ese reino. Bendito sea su nombre. Escúchame bien, hermano. Tú te haces apto para ese reino cuando tú estás dispuesto a ser rechazado por ese reino. Y tú te haces apto para ese reino cuando tú estás dispuesto a morir por la verdad de ese reino, que fue lo que los discípulos de Jesús tuvieron. Ellos murieron por esa verdad. Ellos sellaron sus testimonios con sangre. Así lo sellaron, mis hermanos. Con sangre. Fueron decapitados, torturados, masacrados, echados a los leones. Algunos murieron como antorcha de fuego en el palacio de Nerón. ¿Sabe por qué? Porque ellos estuvieron dispuestos a ser rechazados por una sociedad romana
pagana. Ellos estuvieron dispuestos a ser rechazados por eso y al final estuvieron dispuestos a morir por la verdad de ese reino que ellos anunciaban. Y hoy este mensaje es bien extraño en nuestro contexto, con el modernismo que se ha metido a la iglesia, con el facilismo que ha tocado a nuestras iglesias. Hoy, hermanos queridos, es difícil hablar un tema como este, pero hay que decirlo, iglesia, porque después de esto, la iglesia va a quedar a las puertas del arrebatamiento. Y el reino de Dios, la iglesia del Señor, necesita hombres idóneos, hombres capaces que puedan expresar ese reino, hombres que no tengan miedo, que no tengan temor a seguir adelante. Hermano, no importa si Dios nos da lujo y si no nos da lujo, gloria a Dios, le seguimos. Si el Señor nos manda miles de dólares, gloria a Dios. Y si no nos manda, también. Y si el Señor nos da, gloria al Señor. Y si en un momento dado hay que perderlo todo y empezar de cero, no importa. ¿Sabe qué? Hay algo más importante que todo lo que se pueda perder en este mundo. Hay algo más importante que todo el lujo que tú tienes. Hay algo más importante que todos los logros que tú tienes. ¿Sabe qué, hermano? Anunciar el reino de Dios a un mundo que está perdido y que está en poder de Satanás. Porque este mundo está en el poder de Satanás. Dice la Biblia que Satanás es el príncipe de la potestad del aire y que el espíritu de él opera en los hijos de desobediencia. Hermanos, el misterio de iniquidad que ya está en acción. El diablo no se le ve la cara, pero está tras las cortinas, ahí manipulando, está tras las cortinas, controlando, haciendo muchas cosas, ¿verdad? Ese es el misterio de iniquidad. Y sabe, hermano, a lo que el diablo le tiene miedo, al mensaje del reino. No a esos mensajitos modernos, no a esos mensajitos aguachados. Esos mensajes de poder donde hablamos de que Cristo sana, de que Cristo liberta. Esos mensajes, hermanos, que quizás no tiren a la gente al suelo, pero que con la verdad de la palabra desenmascaran la obra del diablo. Y el Señor está llamando hombres, escúchame bien lo que te voy a decir. El Señor está llamando hombres a desenmascarar la obra del diablo en este mundo. Satanás es un mentiroso, es padre de mentira. Y el arma con que Satanás está matando a media humanidad se llama la mentira. Los tiene cegados, los tiene ciegos para que no oigan, para que no entiendan, para que no se salven. Mis hermanos, es la explicación que dio Cristo cuando habló acerca de la parábola del sembrador. La primera semilla, la que cayó junto al camino, dice: vinieron las aves del cielo y se la comieron. Cuando Jesús explicó, Jesús dijo, ¿verdad?, que la semilla era la palabra, el mensaje del reino. Cayó junto al camino y el diablo vino y se la comió para que no creyeran y no se salvaran. Así tiene el diablo al mundo en esta hora. Así tiene al diablo al mundo en esta hora. Y le he dicho a todos mis amigos predicadores, algunos que se dejan aconsejar, le he dicho también, mis hermanos, alumnos de institutos bíblicos que estoy formando, amigos, ministros del Señor, que hemos podido conversar en estos días, les he dicho, cada vez que usted predique, lo que usted predique tiene que servirle a la gente para enfrentar la vida. Si lo que tú predicas no le sirve a la gente para enfrentar la vida, tú estás hablando palabras vacías. Mucho emocionalismo. El emocionalismo no es un mensaje del reino, ¿verdad? Eso, muchos mensajes emocionales. Si yo agarro un chofar, esas trompetas que decían chofar hebrea, y suena un cornetazo en el altar, yo tengo que decirle a la gente de qué le sirve ese cornetazo en su vida. Y si no le digo eso, entonces estoy haciendo puro show y puro espectáculo en el altar. La predicación, el mensaje del reino, lo que se predica, lo que se enseña, lo que se expresa, debe de servirle a todo el que está oyendo, debe de servirle para que ellos se enfrenten la vida, debe de contribuir a su transformación, a su cambio, a su crecimiento, a su espiritualidad. Ahí debe aportar, pero no, hermano, darles un sermón que los emocione, que le toque los sentimientos y listo, que les toque el alma y listo. No, hermanos, el diablo le teme
al mensaje del reino, pero al mensaje que es verdad, al mensaje que viene de sana doctrina, al fundamento bíblico. Satanás le teme y por ahí hay una falsa doctrina del reino. Un movimiento cristiano diciendo que ellos van a establecer el reino y que cuando lo establezcan Cristo viene y recibe el reino de mano de ellos. Mentira de Satanás, mentira del diablo. El reino lo va a establecer Cristo en su segunda venida, no la iglesia. Tú y yo somos ciudadanos de ese futuro reino y hoy lo expresamos, pero no lo establecemos. Y lo que hoy se necesita son hombres aptos para ese reino. Hermanos, aquellos que son aptos para ese reino, hermanos, los hombres que son aptos para ese reino, ¿sabe qué van a hacer en este tiempo? Van a despertar en otros el deseo de ser aptos para ese reino. Yo no puedo darle a otro lo que yo no tengo y tú no puedes darle a otro lo que tú no tienes. Los hombres aptos despiertan en otros también ser aptos para ese reino. Y yo quiero ejemplificar esto con un pasaje de la Biblia que me gusta mucho. Fue cuando Jesús llegó a la región de Gadara y liberó a este hombre que tenía 6,000 demonios, una legión de demonios. Cuando Jesús lo liberta, ocurren dos cosas. Los que están allí, que perdieron los cerdos porque los demonios se metieron en los cerdos y se despeñaron por un barranco. Esos hombres se acercan a Jesús y le dicen, vete de nuestros contornos. ¿Por qué? Porque perdieron con los cerdos. Pero el liberado, cuando quedó en su cabal juicio, dijo, Señor, déjame ir contigo. Y Jesús le dijo a ese hombre, no, ve a los tuyos y diles cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. ¡Wow! Y en la región de Gadara, en el mapa bíblico, en la región de Gadara, se dice que esta región estaba dentro de la región de Decápolis. Y en Decápolis hay un punto que se llama Filadelfia. Y cuando vamos al Apocalipsis, el mensaje a las 7 iglesias, está la iglesia de Filadelfia. Me pregunto yo, ¿aquel ex endemoniado gadareno habrá tenido algo que ver en esta iglesia? ¿En el nacimiento de esta iglesia? Yo creo que lo más seguro sí. ¿Verdad? Jesús, una manifestación de poder, lo libertó. Ahora él quería seguir al maestro. El maestro le dijo, no, ve y dile a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Mira, si el Señor hizo grandes cosas contigo, tú ve y anuncia ese reino. Díceselo a otros. ¿Por qué? Porque los hombres que son aptos para el reino van a despertar en otros esa pasión por el reino de Dios. La obra de extensión del reino de Dios aquí en la tierra necesita hombres y mujeres aptos para llevar ese mensaje hasta lo último de la tierra. De manera, mis hermanos, que es un gran privilegio ser parte de ese futuro reino que Cristo establecerá en su venida. Y hoy te desafío, afirma tu fe, conságrate, que despierte en ti ese deseo de ser apto y servir al Señor. Hermano, a donde quiera que el Señor te llame a servir, sírvele. La obra de Dios necesita hombres aptos, que no se rindan, que no den marcha atrás, que no tengan prioridades por encima de servirle al Señor, que no sean sentimentales, que no sean emocionales, que sean gente firme, decidida, no importa lo que se pierda y no importa lo que venga. Padre, en el nombre de Jesús, despierta en ellos, Señor, el deseo de servirte. Despierta en ellos, Señor, el deseo de buscar tu rostro. Despierta en ellos el deseo de ganar almas. Padre, yo te pido que esta palabra haya caído en buena tierra, que dé fruto a 100 por 1, Señor Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Padre, yo te doy las gracias por la vida de cada hermano, de cada hermana. Señor Padre, bendíceles en los países donde están, en cualquier rincón de Panamá donde estén escuchando. Bendíceles, Padre, en el nombre de Jesús. Y que esta palabra revolucione sus vidas, haya llenado sus corazones, Señor.
en el nombre de Jesús. Toda la gloria es tuya, toda la honra y toda la alabanza, Señor. Amén. Hermano, que Dios te bendiga rica y abundantemente. Espero que esta palabra te haya bendecido. Ya sabes, hermano, suscríbete para que los mensajes te lleguen directamente a tu dispositivo. El Señor te bendiga y nos vemos en una próxima ocasión.